Estimados estudiosos, buenas tardes. Son las 16 horas y 30 minutos del 5 de diciembre de 2017. Bienvenidos a la videoclase Introducción a la lógica cableada. Para el día de hoy he elaborado la siguiente orden del día. Primero, una breve introducción. Luego veremos tecnologías para la automatización. Luego identificaremos un automatismo cableado, un automatismo programado. Más adelante veremos el esquema general de un sistema automatizado. Miraremos así por encima del estado actual de la lógica cableada. Y pues por último veremos alguna señalización y códigos de seguridad visual y auditiva. Bueno, como introducción pues podemos decir que un automatismo es todo aquel dispositivo físico que tenga algún componente eléctrico, electrónico, neumático, hidráulico o una combinación de ellos, puede ser electroneumático o electrohidráulico, capaz de controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso. Aquí pues se libera al hombre de operaciones peligrosas, pesadas o rutinarias. Y el elemento del control es quien ejecuta el programa lógico interno y reacciona ante la información recibida por captadores o sensores, actuando sobre los accionamientos de la instalación. Entonces aquí vemos un diagrama donde está más o menos resumido lo que acabamos de decir. Entonces hay un dispositivo donde entran la señal de los captadores, de los sensores, viene la unidad de control, hay un programa, una ejecución, una orden para que aquí a la salida de los actuadores hagan alguna fuerza, algún movimiento o alguna variable que haga un movimiento o se represente en una máquina o en determinado proceso de fabricación. Y aquí afuera pues está el operador. Entonces, cuando hay operador significa que el ser humano interviene en el control del automatismo y es el operador o la persona la que decide si la puesta en marcha o el stop o la parada del automatismo. Bueno, ahora sí entremos en materia. Tecnologías para la automatización. Entonces, como tecnologías de automatización, tenemos tecnologías cableadas y tecnologías programadas. Entonces, en las tecnologías cableadas encontramos mecánica, neumática, hidráulica y eléctrica. En la eléctrica tenemos los relés y la electrónica. Y en la tecnología programada tenemos ordenadores, autómatas programables y microcontroladores. Entonces, no me voy a detener acá porque ustedes ya leyeron en el módulo, digamos, algunos conceptos de las tecnologías cableadas. Adicional, pues en la primera actividad ustedes ya tuvieron que hacer, hicieron unos buenos ensayos acerca de estos temas, entonces pues no es necesario como profundizar en este tema. Entonces, lo que sí quiero que tengan claro es que las tecnologías empleadas en la automatización pues tienen dos grandes grupos, que son tecnologías cableadas y las programadas o programables. Entonces, miramos que es un automatismo cableado. Un automatismo cableado, eh, ¿en qué consiste? Es un automatismo realizado mediante el cableado de los elementos que intervienen, es decir, hay conexión por cable de los sensores con los actuadores, con los relés y con los contactores. ¿Qué inconvenientes pueden tener estos automatismos? Pues primero que ocupan mucho espacio. Segundo, pues hay poca flexibilidad para modificaciones, mejoras, etc. Problemas de mantenimiento porque es difícil encontrar la localización de la falla y la posterior corrección de la avería. Es difícil implantar un algoritmo que no sea derivado del álgebra de Boole.
y su tipo de control por lo general es on-off. Los elementos de control en automatismos cableados son los más representables son los contactores y los relés. Para realizar una buena instalación de este tipo se requiere contar con planos de conexiones y con una muy buena habilidad del operario o del funcionario que vaya a hacer dicha conexión. Entonces, pues hay algunos ejemplos de el automatismo cableado. El automatismo programado, ¿qué consiste? Consiste en la incorporación de controladores programables en el entorno industrial. El más conocido de ellos es el PLC. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que el personal técnico para la instalación y la programación es, bueno, hoy en día ya no es tan escaso, pero en algún momento el personal técnico con capacidad para programar PLC sí era un privilegio que las empresas que podían contar con ese tipo de técnicos. Y otro inconveniente es que a veces el coste elevado en aplicaciones de muy pequeña envergadura. Sus ventajas es que simplifica la elaboración de proyectos, el número de planos de contactos. Tiene bastante facilidad en la introducción de modificaciones, cambios en programa. No hay sustituciones de cables ni elementos activos. Es de una instalación cómoda y sencilla y utiliza un mínimo espacio. El mantenimiento aquí es muy rápido y sencillo. Hay herramientas de software de diagnóstico y de la misma reparación. Capacidad de control en el multiproceso y documentación inmediata de aplicaciones. Entonces ahí vemos algunos ejemplos de lo que es el automatismo programado. Es una automatización, como lo decíamos, pues, con un PLC como controlador. Bueno, el esquema general de un sistema automatizado. En este esquema pues tenemos un proceso donde tenemos sensores o captadores que les llevan señales a la parte de control. La parte de control puede ser el tablero de lógica cableada, el tablero donde están los PLCs o el tablero donde hay un PC más una tarjeta de entradas-salidas o microcontroladores, reguladores digitales, etc. Y esos pueden estar supervisados bajo un panel de mando o un PC y un SCADA. Y pues el determinado protocolo de interfase, pues de acuerdo a la cantidad de datos que transmite, pues según eso, pues se elige el protocolo. Y de aquí, cuando ya el control ha evaluado todas estas señales, da unas salidas para los preaccionadores o accionadores que se van a involucrar en el proceso y vuelve y juega. Es un lazo cerrado. En nuestra área, en el aula que estamos viendo en el momento, pues vamos a utilizar lo que es la lógica cableada. Así como en control de movimiento que ya vimos, eh, uno de los controladores específicos era el PLC, era el cerebro del control. Entonces, esta vez nos vamos a enfocar como cerebro pues, en los circuitos de lógica cableada. Bueno, ¿cuál es el estado actual de la lógica cableada? Entonces, un sistema de control es el procesamiento lógico de señales de entradas para activar salidas deseadas. Entonces, como lo veníamos viendo, pues hay entradas de captadores, viene el control donde hay una lógica que se ha programado, una secuencia que se ha dado para una determinada salida. En Colombia, pues ver tableros de control con lógica cableada, pues es todavía muy común, porque, digamos, la industria todavía no está tan automatizada como en Europa, donde ya pues todo está a nivel de supervisión y de hecho ya está entrando lo que es la industria 4.0, que es la conjugación del mundo real con el mundo virtual. Pero bueno, centrémonos en la lógica cableada y nuestra industria aquí en Colombia.
En la industria tradicional, pues un sistema de control está compuesto de la siguiente manera. Tenemos las entradas, como son los pulsadores de marcha, pulsadores de paro, interruptores de posición, sensores inductivos, sensores capacitivos, inductancias, capacitancias, etc. Y tenemos la lógica. Entonces, como lo dijimos, pues el elemento estrella acá es el relé y el contactor. Entonces, pero adicional a esa lógica, pues tenemos el contador, temporizador, para que nos genere unas determinadas salidas como un contactor de fuerza, lámparas y los displays. Bueno, todos estos dispositivos están interconectados a través de cables y son llevados a un gabinete o tablero eléctrico. Entonces, todos estos dispositivos de entrada y salida van a un gabinete, hay unas conexiones, hay una determinada lógica y hay un cableado que va desde los dispositivos de entrada hasta los dispositivos de salida. Es algo más o menos así. Entonces, tenemos elementos de entrada y elementos de salida. Estos tableros eléctricos a base de relés son aún en muchas empresas el soporte para la automatización de sus procesos industriales, como lo decíamos hace unos instantes. En Colombia todavía hay mucha empresa que sus sistemas de automatización están eh, elaborados en base a tableros eléctricos con relés. ¿Por qué son tan populares estos tableros en base a relé? Pues porque es fácil encontrar personas para su instalación, mantenimiento y reparación. Además existe gran cantidad de material de consulta. Otro es pues porque aprender esa lógica resulta muy sencilla y sus componentes son muy fáciles de adquirir. Se instalan empleando diagramas en especial tipo escalera y son muy aplicados en aplicaciones pequeñas y su valor, su costo es mínimo comparado con otros sistemas como la lógica programada. ¿Cuáles serían sus desventajas? Sus desventajas, pues ocupan mucho espacio, generalmente o en algunos casos cuando ya son tableros demasiado grandes, ya ahí sí implican altos costos. Es muy laboriosa la identificación y reparación de una falla para localizarla y pues para su posterior mantenimiento, como lo veíamos al inicio, requieren de un mantenimiento periódico. No son muy versátiles a nuevas situaciones o ampliaciones de planta. Tienen un mayor consumo de energía y con el tiempo se incrementan las probabilidades de fallas. Bueno, en las plantas modernas, pues sabemos que muchos componentes de estos tableros han sido ya reemplazados por equipos electrónicos. Y pues su principal equipo, su elemento estrella, pues es el PLC. Entonces, el reemplazo de la lógica cableada ha sido reemplazada por la lógica programada, utilizando al PLC como el controlador lógico programable y elemento estrella de este tipo de tecnología. Entre las ventajas que estos equipos tienen, pues menor tiempo de elaboración de proyectos, posibilidad de añadir modificaciones o ampliaciones en la planta sin costos adicionales, un mínimo espacio, un menor costo de mano de obra, mantenimientos más económicos, posibilidades de gobernar varias máquinas con el mismo autómata, menor tiempo de puesta en funcionamiento y si el autómato queda muy pequeño para el proceso industrial puede seguir siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción. Hay facilidades de comunicación, eh, multiprotocolo y entre los inconvenientes pues a veces es difícil el adiestramiento o el entrenamiento de los técnicos. Bueno, ahora veamos lo que algunas señalización y códigos de seguridad visual y auditiva. Como les decía, pues no tiene sentido
hablarles sobre lo que ya ustedes han estudiado en los módulos, sobre lo que ya han investigado para las actividades, no. Hablemos un poquito de este tipo de señalización eh, que tal vez no quedó muy desarrollado en el módulo número uno. Entonces, todos estos códigos expuestos en este apartado pues son aplicables tanto a mandos físicos como en mandos virtuales, es decir, en las touchscreen o pantallas informáticas de control, en los software, en los SCADAs, en los supervisores, en los terminales de operador, en los tableros, pues todo esto regirá igualmente por los mismos códigos. Solamente en aquellas terminales o touchscreen monocromáticas se excusa la utilización de estos códigos de colores, aunque en este caso será necesario identificar las funciones mediante marcas o formas normalizadas que de ninguna manera nos vayan a inducir errores. Bueno, entonces para identificación de pulsadores de maniobra utilizaremos una serie de códigos en cuanto a simbología y colores a utilizar, en base a la función que desempeñan en el esquema y la obligatoriedad de los mismos. Entonces tendremos, como lo vemos en el ejemplo número 1, este sería el símbolo de arranque o puesta en tensión o puesta en marcha. El 0 es pues el elemento pulsador para parada o fuera de tensión. Este que tiene los dos incluidos significa que es un botón que sirve para arrancar y al mismo tiempo también puede dar la orden de paro. Y el pulsador de función mantenida es aquel que para que el mecanismo o el equipo funcione hay que mantenerlo pulsado. Una vez se deje de pulsar, se desactiva su alimentación. Bueno, para identificar los pulsadores según su función, se utilizarán los colores de la siguiente tabla. El rojo significa que es un botón de emergencia y su explicación es que actúa en caso de emergencia o en condiciones peligrosas. También puede utilizarse en la función de paro, sobre todo en paros de emergencia. Entonces, ejemplos: paradas de emergencia e inicio de una función de emergencia. El color amarillo significa que hay una anomalía. Entonces, su actuación es en caso de condiciones anormales. Como ejemplo, inicio de un proceso de retorno a la normalidad sin que haya puesta en marcha, y la intervención para interrumpir un proceso anormal es más o menos como el significado de un semáforo. Entonces, el amarillo es el que nos dice pilas, alístense para la siguiente acción. Verde. Su significado es normal. Su actuación es para iniciar las condiciones normales. Para función de arranque o marcha, es preferible utilizar los colores blanco, gris o negro, con preferencia por el blanco. Un ejemplo es la función de arranque o puesta en marcha, o inicio de ciclo normal de marcha. El azul es obligatorio. Su explicación es pues porque hay una actuación en caso de acciones que requieren una acción obligada. Un ejemplo es función de rearme. Hay otros colores como el blanco, el gris y el negro. No tienen asignadas funciones específicas. Estos tres colores pueden utilizarse para arranque o puesta en tensión utilizando preferiblemente el blanco. También pueden usarse los tres colores para el paro, siempre que no sean de emergencia, preferiblemente usando el negro. También se permiten los tres colores para funciones alternativas on-off y para funciones de marcha retenida mientras que se pulsa. El verde también está permitido solo para la función de arranque y el rojo también se permite solo para la función de paro, siempre que no esté cerca de paros de emergencia. Ejemplos. Los ejemplos de estos pulsadores de estos colores son on marcha blanco y off paro el negro. Si se usan los mismos colores para el paro y marcha, se deberán identificar obligatoriamente mediante las marcas de la tabla anterior. Si se utilizan colores distintos para el paro y marcha, las marcas anteriores son recomendables pero no obligatorias. Como notas, pues prohibido utilizar el rojo para funciones de arranque o el verde para función de paro. Es igual que las convenciones que sabemos y conocemos de un semáforo: rojo para detener y verde para arrancar.
Para los pulsadores de rearme se debe utilizar cualquiera de los colores blanco, gris o negro, pero nunca debe utilizarse el verde. Y cuando un pulsador de rearme también actúe como función de off, deberá utilizarse preferiblemente el color negro. En los pulsadores, para indicar la función de los indicadores luminosos, aquí son para las lámparas, se utilizarán las siguientes convenciones. Entonces, cuando la lámpara se enciende el color rojo es porque nos está advirtiendo sobre una emergencia o un peligro de alarma. Entonces, la acción inmediata a realizar en condiciones peligrosas se debe ir a buscar algún paro de emergencia. Entonces, algunos de los ejemplos es porque hay alguna temperatura extrema o excesiva en condiciones peligrosas, porque hay que parar alguna parte esencial del equipo debido a la actuación de alguna protección, o hay algún peligro debido a los elementos accesibles bajo tensión o partes de movimiento. Si hay una luz amarilla, es una anomalía. Entonces, pues, significa que hay alguna condición anormal o crítica que pueda amenazar al equipo. Entonces, el operador debe tener el control y la intervención mediante el restablecimiento de la función prevista. Como ejemplos, pues, puede ser alguna temperatura o alguna presión ligeramente superior a la prevista o alguna sobrecarga eléctrica en la que alguno de sus térmicos haya fallado. Cuando la lámpara es de color verde es porque su desempeño está normal, porque las condiciones son las óptimas y son las adecuadas de funcionamiento. Entonces, pues aquí no hay ninguna opción requerida por parte del operador. Como ejemplo, pues tenemos el motor en marcha en condiciones normales o cuando el funcionamiento del sistema está correcto o cuando se pide algún permiso para continuar con el siguiente proceso. Si la lámpara es azul, pues sabemos que es alguna condición obligatoria. Entonces indica que alguna condición que requiere la acción del operador. Entonces, el operador debe accionar obligatoriamente el proceso sin que hayan condiciones anormales. Como un ejemplo, pues es dar la orden de inicio de otro proceso o la orden de ejecución de alguna acción de cambio de secuencia del parámetro. Si la lámpara es de color blanco, significa que hay algún estado neutro. Aquí lo que decimos es que las condiciones no definidas siempre que no se ajusten a ninguna de las anteriores. Entonces el operador debe tener algún control o indicación. Como ejemplo, pues tenemos un interruptor general conectado o sistemas en tensión. O hay una velocidad o sentido de rotación elegido. Luces intermitentes. Bueno, de utilización opcional. Para dar énfasis en ciertos estados del proceso, dichas luces se utilizarán para llamar la atención, para solicitar una acción inmediata o para indicar una discrepancia entre la orden y el estado actual y o para indicar un cambio en el proceso, con intermitencia durante la transición del mismo. Esto se recomienda el uso de la frecuencia más elevada para las selecciones que requieren mayor atención o que son prioritarias. Otros, otros indicadores luminosos son los pulsadores luminosos. Para su codificación, los pulsadores luminosos se utilizarán las mismas de las tablas que se explicaron anteriormente según su función. En caso de dificultad de asignación, se utilizará el color blanco. El color rojo se sabe que es para los paros de emergencia y el órgano de accionamiento no depende del color de su lámpara. Dispositivos de mando rotativo son aquellos interruptores, selectores, potenciómetros, etc. Y estos dispositivos deben montarse de forma que se impida la rotación de la parte fija durante las actuaciones, por lo que no es suficiente el acoplamiento por presión o rozamiento. Deben asegurarse las medidas necesarias mediante ranuras de bloqueo, antigiro, tornillería de fijación, etc. Los dispositivos de paro de emergencia, estos son muy importantes, deben estar fácilmente accesibles y se situarán en cada puesto de mando de operador, así como en los lugares susceptibles de requerir una parada de emergencia. Se permiten para esta función los siguientes dispositivos: el interruptor accionado por pulsador o el que es por tracción de un cable o por un pedal sin protección mecánica.
Estos dispositivos deben ser del tipo de retención automática y deben tener maniobra de apertura positiva. El modo positivo se consigue utilizando contactos que con el actuador en posición de reposo aseguren el funcionamiento de la máquina y en posición de actuado o con la rotura del circuito se produzca el paro. Traducción: que habitualmente con el uso de contactos cerrados en reposo, cableados de tal forma que al actuarlos o al abrir el circuito se produzca el paro de la máquina. Es decir, un paro de emergencia es un contacto cerrado conectado en serie con el equipo que opera o que alimenta el circuito de la máquina. Entonces, no debe ser posible restaurar el funcionamiento del sistema hasta que todos los paros de emergencia hayan sido rearmados manualmente. Los actuadores de paro de emergencia deben ser de color rojo sobre un cuerpo amarillo. Los actuadores de emergencia del tipo pulsador serán obligatoriamente de tipo set. Otros indicadores son los dispositivos de desconexión de emergencia. Son la misma aplicación de un paro de emergencia, solo que estos tienen varias formas, no solo el de set, sino otro tipo de formas para bloquear o parar el equipo o la máquina y desconectarla. Entonces, estos dispositivos no deben colocarse en los puestos de operador, sino únicamente en las zonas donde sean necesarias dichas aplicaciones, como centros de alimentación de máquinas, salas de calderas, etc. Sin embargo, cuando sea necesario instalar un dispositivo de desconexión de emergencia en un puesto de operador, no será necesaria la instalación de un dispositivo de paro de emergencia, puesto que el de desconexión asume sus funciones, ya que la función de desconexión solo es posible con parada de categoría 0. You Entonces, are currently uno the de only los person in más this conference. utilizados es el de llave. Solo es posible con parada de categoría 0, ¿no? Ok. You are currently the only person in this conference. Otro dispositivo que tenemos es el dispositivo visualizador, donde se deben situar de modo que sean perfectamente visibles desde la situación normal del operador. Y en caso de ser usados como dispositivos de señalización, de advertencia, se recomienda el uso de dispositivos intermitentes o giratorios y están acompañados de dispositivos acústicos. Otros indicadores, bueno, pues son la modulación de sonidos, explosiones sonoras y sus significados son peligro, emergencia o fallo. Otro es modelo de segmento de tono constante, donde hay una tensión o hay una condición anormal o un estado de equipo anormal. El otro tipo de señal es sonido de continuo a nivel constante, donde hay una seguridad, hay una condición de proceso normal y el estado del equipo es normal. Un sonido de tonalidad alternante, que es significado de obligatorio, y otros sonidos que son específicos distintos a los demás. Entonces, las señales auditivas son señales audibles y deberán ser perfectamente identificables y perceptibles por los operadores y las personas expuestas en la misma zona, teniendo en cuenta las condiciones de ruido ambiental y se tendrá en cuenta la limitación auditiva por el uso de protectores auditivos. Estas deberán ser claramente diferenciadas de las señales de evacuación de emergencia y los distintos tipos de señal deberán distinguirse inequívocamente entre sí. Para evitar sobrecargas es necesario limitar el uso de estas señales reduciéndolas al menor número posible. En condiciones de seguridad normal no deberá aplicarse ningún sonido, es decir, debe haber un silencio total. En la siguiente tabla se muestra el significado de los distintos códigos audibles. Bueno, les quedo viendo la tabla. Ah, no, era la anterior. La diapositiva quedó al revés. Ok. Bueno, ya habíamos visto la tabla donde están explicadas los tipos y las modulaciones de los sonidos. Bueno, no es más por ahora. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues seguimos atentos como siempre. Ánimo, recuerden que no están solos y que Dios les bendiga. Una feliz tarde.